Un mundo donde la muerte tomará un descanso. De repente tenemos la inmortalidad, este regalo, esta bendición, supuestamente. El mundo caerá en un total y absoluto caos y nos daremos cuenta lo conectados que estamos a la muerte y cómo la muerte muestra mucho de la naturaleza humana. Esta gran novela existencial, Las intermitencias de la muerte, de José Saramago. Bueno, mi gente, bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Como siempre, su anfitrión, Ricardo Lugo. Aquí, los que me están viendo en video, les tengo unas 3 ediciones especiales de estos 3 libros que yo he hecho en el podcast de José Saramago. El Evangelio según Jesucristo, este que estamos haciendo ahorita, Las intermitencias de la muerte, y Ensayos sobre la ceguera. Están en portugués, los compré en la librería Lelo, que supuestamente, según ellos mismos, es la librería más bonita del mundo, en Porto. La visité recientemente, tiene una sección especial de Saramago, del el orgullo literario de Portugal, con el premio Nobel en literatura, y en verdad es una belleza de librería, pero como pueden ver las portadas son bien como psicodélicas o artísticas. Esta del Evangelio según Jesucristo, increíble, ¿no? Ven a Jesús crucificado, pero no está, si se dan cuenta, no está clavado en la cruz, está como colgando de, de un títere. Y bueno, los que saben el resumen del libro o han leído el libro saben quién es el títere. El punto es que Saramago es increíble como autor. Difícil de explicarte lo que es leerlo si no lo has leído, pero yo creo que la mejor explicación es que si abres un libro de Saramago vas a chocar con una pared de palabras. De repente vas a ver párrafos que duran páginas, oraciones que duran páginas, las comas, los puntos, siempre están donde no tienen que estar. Siempre buscó romper los paradigmas de la ortografía con intención, para amarrarte. Porque apenas empiezas a leer a Saramago, no puedes irte. Imagínense leer una oración o un párrafo que no se acaba, ¿no? Que no se termina. Te amarra de verdad en la historia y es una experiencia bastante única. Yo lo he visto a él siendo comparado con Borges, con Camus, con Kafka. No es que él sea mejor o peor que esos autores. Yo pienso que Saramago es difícil de comparar. Saramago es Saramago. Él tiene su estilo tan único, tan propio, que me cuesta compararlo con alguien más. ¿Por qué él escribe este libro? Bueno, él era muy existencialista y se empieza a hacer esta pregunta. ¿Qué pasaría si la muerte se toma unas vacaciones? Esa es la historia que vamos a ver en este libro. La muerte va a dejar de trabajar en un país misterioso en los años 80 aproximadamente. ¿Y qué es lo que sucede? No solamente desde el punto de vista filosófico o existencial del ser humano, que sucede, que cómo cambiamos nosotros como sociedad, como individuos y como grupo, sino qué pasa en el punto de vista práctico. ¿Qué le pasa al gobierno? ¿Qué le pasa al crimen? ¿A la iglesia? ¿A las fronteras? ¿A las compañías de seguros? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros y todos esos sistemas? Y poco a poco nos vamos a dar cuenta de un ángulo muy interesante, de que todo lo que ha sido creado a través de la humanidad, en los últimos 150, 200 mil años que nosotros, Homo sapiens, estamos en esta tierra, las conexiones humanas, los sistemas que hemos creado, familia, monogamia, poligamia, gobiernos, sistemas sociales, ayuda, guerras, religiones, todo ha sido creado asumiendo una variable, que la muerte es inevitable, que todo el mundo muere. ¿Y qué pasa si eliminas esa variable? La sociedad pareciera colapsa. Pero para hablar un poco de Saramago como persona, Saramago fue muy pobre, extremadamente pobre, y fue burlado por eso. Aquí les leo algo que el propio autor mencionó. Mis padres fueron José de Sousa y María de Piedade. José de Sousa habría sido mi propio nombre, pero el registrador, por iniciativa propia, añadió el apodo por el que era conocido la familia de mi padre en el pueblo, Saramago. Debo añadir que el saramago es una planta herbácea silvestre cuyas hojas en aquellos tiempos servían de alimento para los pobres en caso de necesidad. No fue hasta los 7 años, cuando tuve que presentar un documento de identificación en la escuela primaria, que me di cuenta que mi nombre completo era José de Sousa Saramago. Es increíble pensar eso, ¿no? Que José Saramago, este autor ganador del Nobel en Literatura, que nunca se graduó de secundaria, de bachillerato, no lo pudo completar por cuestiones de dinero, vino de tan abajo que hasta el registrador del pueblo se burló de él y le dijo: te voy a asignar el apodo que usamos para la familia de tu padre, que significa pobre, una burla a ser de la clase más baja. Y él nunca se lo quita. Nunca se cambió ese apellido por razones prácticas. Sus padres no, ya les fastidió tener que cambiar eso. Pero ya él como persona decidió no hacerlo porque era una especie de emblema, ¿no? Una especie de medalla de honor, de siempre recordar de dónde vino y de conciencia a la diferencia de las clases sociales. En este punto, Saramago siempre fue socialista, pero en este punto la izquierda política mucho más enfocada en las diferencias de clases sociales.
Era la versión de la identidad de aquella época y Saramago se queda con ese apellido para demostrar lo mismo, ¿no? Para poder recordar a la gente de dónde viene y mira dónde él está y cómo se debe respetar mucho más y tratar de una manera mucho más humana a los que están abajo. ¿Cómo entró en la literatura? Bueno, trabajó como mecánico, fue lo que pudo estudiar en una escuela técnica. Años después empieza a escribir, en su tiempo libre empieza a leer mucho, poco a poco empieza a trabajar en editoriales, traduce a distintos autores, tradujo a Tolstoy, y después escribió un artículo crítico sobre la dictadura en los 70 de su país, es despedido por lo mismo, y él queda como en un limbo y él dice, bueno, voy a escribir. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya yo he sido pobre, voy a intentar hacer lo que siempre he querido, que es escribir, y lo mejor que pudo pasar es que a partir de ahí Saramago publica sus grandes obras. Y con eso arrancamos con este episodio de las intermitencias de la muerte de Saramago. Recordatorio, siempre pueden unirse al Patreon donde pueden votar por los libros que vamos a hablar en el podcast. De hecho, este libro fue elegido por ustedes, pero quedó empate con Tecnofeudalismo, que es el que vendrá la siguiente semana. Mucho más polémico ese y no de literatura, pero interesante. Vamos a analizar ese libro, esa teoría. Pero ahí también hay otro tipo de contenido exclusivo, por supuesto el club de lectura, donde nos reunimos todos los meses. Este mes vamos a discutir Dominio, que es un libro de Tom Holland, historiador del cristianismo. Por supuesto, se pueden suscribir al Substack, el blog, el canal de YouTube. Todo está en el enlace de la descripción del podcast en las distintas plataformas. Sigan apoyando este concepto. 5 estrellas, compartiendo con los amigos. Muchísimas gracias. Siempre estoy muy honrado. De verdad, cantidad de gente que ha querido unirse conmigo en este viaje de aprender a través de los autores, de la literatura. Cuando yo leía mucho de joven, pensé que yo era el único raro. El único raro que le gustaban las pinturas en formas de palabras. Y me llena mucho saber que no soy el único. Así que empecemos con el resumen que arranca. El libro arranca con quizás una de las mejores frases de la historia de la literatura. Dije lo mismo en Ana Karenina, creo que estas dos están en el podio. En el caso de las intermitencias de la muerte, empieza diciendo, al día siguiente no murió nadie. Si lees eso en una librería, si han ido por una librería, me imagino, y se ponen a leer libros, la primera página, a ver si los amarra la historia, ¿cómo no pasas a la siguiente oración, no? Entonces estamos en un país donde de repente las personas dejan de morir. Un evento que ocurre sin previo aviso, ¿no? No hubo ningún tipo de profecía teológica, no hubo ningún tipo de explicación científica, aviso gubernamental. Nadie sabe qué es lo que está pasando. De repente la gente deja de morir. La reacción inicial de los individuos es, pues, incredulidad, negación eufórica. Los primeros días la gente, no, esto es un error estadístico, esto es al azar, démosles tiempo al tiempo, pero pasan los días, pasan las semanas, la gente no está muriendo. Y para muchos vemos a personas celebrando, ¿no? Una sensación de alivio, de júbilo, de que le hemos ganado al eterno sufrimiento, a la pérdida. Sin embargo, no pasa mucho tiempo después de eso que nos damos cuenta de las ansiedades sociales. Poco a poco vemos el caos. Familias se ven obligadas a ahora cuidar indefinidamente a personas que están gravemente enfermos o han sido mutilados o heridos de manera irreversible, un accidente de automóvil, por ejemplo, y sin la posibilidad de morir y descansar en paz, ahora están en este limbo entre la vida y la muerte. En ese limbo entre la vida y la muerte, los sistemas sociales empiezan a colapsar. Los hospitales ya no pueden curar a muchos de estos pacientes o ya no se puede jalar el cable, por decirlo así, a un paciente que está en coma, un paciente que ya la familia decide dejémoslo descansar. Eso no existe ahora. No hay suficientes camas en los hospitales, no hay suficientes recursos médicos para tratar a todos estos pacientes. Nadie muere, por lo tanto, otras heridas de personas que hubiesen muerto ahora visitan los hospitales. Por supuesto, esto es una situación sin precedentes. Los políticos, los grandes líderes no saben qué hacer. Con eso, el pueblo, al ver a los líderes sin saber qué hacer, le empiezan a dudar más aún. Empiezan a cuestionar con mucha más intensidad el propósito de estas instituciones. La economía sufre un golpe. Industrias como las funerarias, las compañías de seguro, tienen una crisis no solamente existencial, sino comercial. ¿Para qué necesito yo ahora seguro de vida o hasta seguro médico? ¿Para qué necesito yo pagar este crematorio o esta funeraria? Ya eso no es necesario. Más todas las demás industrias que dependen de estas industrias. El sistema social y económico empieza a colapsar. Hay un peligro sobre la superpoblación. Ya los señores, señoras mayores de edad no están falleciendo. No hay suficiente dinero para pagar ahora las pensiones de esos señores. Se suponía que en promedio el hombre iba a morir a los 77 años, la mujer a los 80, pero ahora están viviendo hasta la eternidad. No tenemos dinero para pagar esto. No tenemos dinero para manejar la crisis de por sí. ¿Y qué va a pasar además en el país? Porque es en nuestro país que está sucediendo esto. ¿Qué pasa si los demás países empiezan a emigrar?
¿Qué pasa si masivamente recibimos millones, miles de millones de inmigrantes en nuestras tierras? ¿Cómo vamos a aguantar? Entonces, rápida pausa ahí, porque quiero que se hagan una pregunta a través del libro. ¿Es la muerte una parte esencial de la vida, sí o no? Esa es una pregunta para mí mucho más relevante hoy en día que cuando Saramago escribe el libro, porque hay un futurista, Ray Kurzweil, en verdad no sé mucho de él, pero investigando sobre este libro, él es un ex ingeniero de Google y él dice que en el año 2030, dentro de 5 años, ya va a nacer la primera persona inmortal de la historia. Entonces estamos cerca, según yo no le creo sinceramente, pero supongamos que hay muchas personas que piensan que estamos cerca de la inmortalidad médica, científica. Entonces Saramago plantea esa paradoja, ¿no? ¿Qué ocurre si logramos vencer la muerte? Como dice una frase en el libro, si no podemos morir, ¿cómo vamos a vivir? Toda decisión en la vida que hemos tomado a través de la historia es asumiendo que vamos a morir. Así que quiero que piensen desde el punto de vista de cómo se sostiene una sociedad con recursos finitos y cómo se sostiene el ser humano, con este aspecto que a través de toda la historia del ser humano ha sido esencial en su vida. Y con eso pasamos para mi parte favorita de todo este libro, que fue la conversación entre el gran teólogo, un hombre muy inteligente que forma parte de la iglesia, un clérigo, con el gobierno. El gobierno está también asustado y los hombres y mujeres del gobierno buscan una especie de alivio, de soporte espiritual y hasta psicológico en la iglesia, en este caso la iglesia católica. Porque uno pensaría que la iglesia católica, bueno, va a ver esto como un milagro, esto es un regalo de Dios, somos inmortales. ¿Qué más evidencia de un poder superior, de la existencia de un ser divino, de alguien que puede alterar las leyes de la física para el beneficio del ser humano o el castigo del ser humano? Pero Saramago dice que eso no es lo que sucedería. Porque durante milenios las religiones han predicado diversas interpretaciones de una vida después de la muerte. Y ese es el premio, que el sacrificio de las injusticias, del dolor, del sufrimiento en esta vida mortal va a ser premiado en la vida inmortal. Todo el comportamiento de nosotros en esta tierra es guiado con esa meta celestial. Voy a leerles distintas frases de este clérigo al primer ministro. Él dice, sin muerte, señor primer ministro, sin muerte no hay resurrección. Y sin resurrección no hay iglesia. La ventaja que tiene la iglesia es que al administrar lo que está arriba, gobierna lo que está abajo. Entonces, claro, la iglesia está en crisis, no hay nada arriba ahora. No, si no puedes llegar al cielo o al infierno, lo que sea que venga después, ¿cómo vas a argumentar una especie de comportamiento, una especie de ética o valores fundamentales de la moralidad? Pierden su relevancia, ¿no? Inmediatamente. Y muy interesante para mí, y acertado. La iglesia no se pronuncia. El gobierno se pronuncia, los programas sociales, los activistas políticos, todo el mundo está comentando sobre lo que está sucediendo y promoviendo algún tipo de comportamiento acorde a la nueva realidad. La iglesia es la única que está callada. ¿Por qué? Les leo lo que dice el clérigo. Esas cosas son igualmente importantes en la iglesia, señor primer ministro. Nosotros pensamos mucho antes de abrir la boca. No hablamos solamente por hablar. Calculamos siempre los efectos a largo plazo. De hecho, es nuestra especialidad. La iglesia, Señor, se ha acostumbrado tanto a las respuestas eternas que no puede imaginarla dando otro tipo de respuesta. Aunque la realidad las contradiga, no hemos hecho más que contradecir la realidad desde el principio. Y sin embargo seguimos aquí. Si yo fuera el Papa, y que Dios me perdone la ridícula vanidad de imaginar semejante cosa, emitiría inmediatamente una nueva tesis cristiana, la de la muerte aplazada, sin explicaciones. A la iglesia nunca se le ha pedido que se explique nada. Nuestra especialidad siempre ha sido la neutralización de la mente, demasiado curiosa a través de la fe. Nos guste o no, la única justificación para la existencia de todas las religiones es la muerte. Por eso existimos, para que la gente pase toda su vida con el miedo amarrándoles el cuello, y cuando llegue su hora, entonces reciban la muerte como una especie de liberación. Viene un paraíso, un infierno, nada en absoluto, es irrelevante. Lo que sucede después de la muerte nos importa mucho menos de lo que generalmente se cree. La religión, señor primer ministro, es un asunto terrenal. No tiene nada que ver con el cielo. Tuvimos que decir eso para hacer atractiva la mercancía. Hay una especie de silencio incómodo entre ambos y el primer ministro, dudando sobre todo, le pregunta al clérigo, ¿entonces eso significa que ustedes no creen en la vida eterna? Responde el clérigo, finjamos que sí. Durante un minuto nadie habló.
Y si termina ahí esa conversación, muy buena, la conversación entre ambos, muy filosófica, existencial, vamos parte por parte. Primero, cuando él dijo, de hecho, es nuestra especialidad, refiriéndose a la habilidad de pensar a largo plazo. Buenísima esa frase, eso es totalmente cierto, ¿no? Yo he dado este ejemplo, creo, anteriormente en el podcast, de que tengo amigos, por ejemplo, que sí son creyentes, que a veces hablan de que sí quieren que la iglesia se modernice. Y yo siempre les digo, no, van a tener canales en YouTube y van a hacer un podcast en Spotify, pero no van a cambiar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos. No pueden decir, el mandamiento número 7 ahora también tienes una cláusula 7a y b y c. Eso le quita todo tipo de profundidad, ¿no? Para que la palabra de Dios exista, no puede cambiarse. No tiene que mantenerse a largo plazo. Los gobiernos, ese contraste muy bien que hace Saramago en la obra, el gobierno, los activistas políticos, ellos sí van a cambiar. Ahora de repente van a predicar distintas soluciones, distintas perspectivas, acorde al ambiente, ¿no? Por lo tanto, avanza, progresan, pero ellos están jugando el juego corto. La iglesia tiene 2000 años, no han durado 2000 años por nada. Ellos saben lo que están haciendo. La gente se queja, y me incluyo, sobre ideas que no encajan con la modernidad, pero es que ellos no están jugando a la modernidad, están jugando a la eternidad. Son dos juegos diferentes. Entonces, mientras un gobierno trata de pasar alguna ley que quizás el próximo gobierno va a eliminar, la iglesia se mantiene, no, en líneas generales, se mantiene con una perspectiva mucho más a largo plazo. Es su especialidad, por eso han durado tanto. Y segundo, ese silencio al principio de la iglesia, ¿no? De no pronunciarse públicamente, eso ha sucedido antes. Charles Darwin, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, son dos sucesos muy importantes donde si la iglesia se hubiese pronunciado, pudo haber entrado, cometido un grave error. Yo recuerdo leer un libro de Carlo Rovelli, que es un físico italiano, y él decía, él mostró que parece que hay evidencia de que el Big Bang vino de otro Big Bang. Y cuando el Big Bang empezó a ser como una teoría mucho más aceptada por la persona promedio, pues no solamente por la ciencia, sino en la sociedad, esa explosión de luz, el Papa de la época quería pronunciar y decir que eso es evidencia de que el libro de Génesis estaba correcto, ¿no? Hágase luz y todos estos conceptos creacionistas. Y dice Carlos Rovelli, ¿se imaginan si que después de que él dijo eso hubiésemos descubierto que hay otros más Big Bang antes de ese Big Bang? Entonces, ¿qué hay antes del libro de Génesis? No, como hágase luz y antes ¿y quién hizo la luz? ¿Quién hizo la luz? No, es mejor quedarte callado. Como que no te contradigas, permite que todo lo que suceda forme parte del mismo esquema que tienes. Deje que los que duden, duden, pero recuerda que estás jugando a largo plazo. En el año 1950, el Papa Pío XII, él escribió una encíclica que se llamaba Humani Generis. Y era una respuesta de la iglesia con la teoría de la evolución de Darwin. Y él dijo que la doctrina del evolucionismo era una hipótesis seria y digna de una reflexión profunda, siempre que se reconociera que el alma espiritual es creada directamente por Dios. Cambió, ¿no? Cambiaron la definición de lo que es crear al ser humano. Dijeron, anteriormente era que el cuerpo físico, biológico del ser humano era creado por Dios, y aquí el Papa Pío XII diciendo, bueno, sí, capaz el cuerpo fue creado por la evolución, según la teoría de este hombre Charles Darwin, pero el alma viene de Dios. Una respuesta digna del clérigo de la obra de las intermitencias de la muerte. Como le digo a mucha gente agnóstica, atea, especialmente sobre la iglesia católica en el mundo latinoamericano, la iglesia, brutos no son. Llevan 2000 años haciendo esto. Vos y yo vamos a durar 80 años aquí. Pero volvamos a la obra. Llega una parte muy incómoda que resurgen las teorías eugenésicas. Porque al tener recursos finitos y no tener suficiente para todo el mundo, empieza, bueno, el ranking social, ¿no? A nivel macro. ¿Quién merece tener más acceso a los limitados alimentos, agua, atención médica disponible? El sufrimiento humano parece que se extiende para distintas personas. Esos que están en enfermedades terminales o heridas graves se quedan en ese limbo, en ese dolor por ahora pareciera la eternidad. Empezamos a ver ese concepto mucho más discutido también en la modernidad del derecho a morir, la moralidad de un suicidio asistido. Y empezamos a ver a las personas perdiendo la creencia en el sistema socioeconómico. Recordemos a Saramago como socialista. Él pone a distintos individuos en el libro a perder fe en su creencia de su identidad profesional, ¿no? Esas ambiciones profesionales tradicionalmente impulsadas por, bueno, falta de tiempo, generar ingresos, el deseo de dejar un legado, el deseo de los problemas más terrenales,
esa fuerza impulsadora se desaparece, ¿no? Esa fuerza motivadora ya no existe. Es increíble cómo esa variable de la inmortalidad cambiaría por completo cada aspecto de la vida. Volviendo al tema de las funerarias y el sistema de la muerte, el sistema económico de la muerte, me pareció hasta chistoso en un punto y después me di cuenta de ingenioso. Las funerarias, por ejemplo, empiezan a ofrecer funerales para los animales. Algo que nadie casi hace hoy en día, pero en este caso ahora empiezan a reinventarse. Porque los animales siguen muriendo, las plantas siguen muriendo, son los seres humanos los únicos que no han muerto. Y en la crisis siempre hay oportunidades, te lo puede decir cualquier persona en mi país. Tristemente, una realidad social, en la crisis económica siempre hay oportunidades para los que se quieran aprovechar de la misma. Va a llegar una secta clandestina en la obra que se llama la mafia, que tiene una idea de cómo hacer dinero en este mundo, de cómo darle al mundo el único producto que no puede comprar, la muerte. Ellos van a empezar a ofrecerles a la familia este servicio de, hey, ¿quieres deshacerte de tu viejito, de tu viejita que ya está enfermo, que está en el limbo, de tu amigo que está accidentado en el hospital? ¿Quieres que muera? Páganos dinero, nosotros secuestramos ese cuerpo y nos lo llevamos del otro lado de la frontera, donde la muerte todavía trabaja. Apenas crucemos la frontera, esa persona fallece. Poco a poco, como se pueden imaginar, empieza este mercado de sicariato dentro de la inmortalidad, de personas casadas que ya no quieren estar casados en esta vida nueva, eterna que se les ha regalado, y contratan a la mafia para que desaparezcan a su pareja, se lo lleven del otro lado de la frontera. Y esa práctica se convierte o pasa de ser una industria, digamos, casera a una institucional. Empieza el gobierno a lidiar con la mafia. No querían hacerlo, pero el primer ministro y su respectivo representante se dan cuenta que esta es una manera de solucionar todos los problemas. Necesitamos espacio en los hospitales, necesitamos que todas estas industrias relacionadas a la muerte tengan ingresos para poder pagar a los empleados que pagan impuestos en el gobierno, para poder pagar las pensiones. Necesitamos a la muerte. Por lo tanto, el gobierno va a firmar un pacto con el diablo y con la mafia en secreto van a empezar a sacar a muchos cuerpos, de algunos que estaban en ese limbo entre la vida y la muerte y de otra gente que no, de este país misterioso. Esto causa, para variar, problemas en la frontera. Los países alrededor de este país misterioso no les gusta que este país esté simplemente exportando migrantes muertos hacia sus tierras. Empiezan a haber disturbios, personas empiezan a molestarse que la mafia está trabajando con el gobierno. Poco a poco la solución a la crisis crea, por supuesto, otra nueva crisis. Es una realidad, creo yo, ¿no? En la vida no hay soluciones, lo que hay es intercambio de problemas, ¿no? Puedes intercambiar problema A por problema B. Durante este punto en el libro hay conversaciones entre los filósofos, que también forman parte digamos, de la inteligencia en esta crisis, filósofos y el clérigo. Y el clérigo está hablando con este filósofo y el clérigo le dice, si los seres humanos no mueren, entonces todo está permitido. El viejo filósofo le pregunta, ¿y eso sería algo malo? Tan malo como que nada esté permitido. Todos quedaron en silencio nuevamente. El clérigo para mí fue mi personaje preferido en este libro. Muy inteligente y creo que son los pensamientos de Saramago directamente de cómo funciona la existencia humana. El extremo que hemos visto con mucha más frecuencia, ¿no? Que nada esté permitido, dictadura, formas totalitarias, sistemas opresivos, esclavitud, versus que todo esté permitido, puede ser igualmente de esclavizante, puede ser igualmente de caótico. ¿No? Los filósofos, estos grandes filósofos que tienen todas estas ideas, no han visto lo que el clérigo ya vio, con su sabiduría de su institución de 2000 años, de que sería tan mal permitir todo, que si no hay muerte, en otras palabras, si no hay Dios, ¿no? Si no hay iglesia, todo va a estar permitido. Y eso va a ser caótico. Eso es un saludo, claramente para mí. No consigue evidencia de esto, pero esto tuvo que haber sido Saramago tomando algo de Dostoevsky. En Los Hermanos Karamazov, lo he mencionado 1000 veces en el podcast, lo volveré a decir. Iván Karamazov, en la obra, famoso ateo, extremadamente inteligente, pronuncia la famosa frase, si Dios no existe, todo está permitido. Y Dostoevsky va a tomar un ángulo de comprobar por qué esa frase es cierta, pero al ser cierta, Dios existe. Y eso es otro argumento mucho más complicado. Pero este libro, Las intermitencias de la muerte, toma ese argumento y te muestra cómo Iván Karamazov tenía razón. ¿Quién de nosotros, quién aquí, entre tú y yo, aceptaría que la mafia esté secuestrando cuerpos para llevárselos a otro país, ¿no? Pero al quitar la existencia de Dios, en este caso a través de la inmortalidad,
pues todo está permitido, ¿no? El filósofo después le responde eventualmente al clérigo: la filosofía necesita la muerte tanto como las religiones. Si filosofamos es para saber que moriremos. Como decía Monsieur de Montaigne, filosofar es aprender a morir. Mencioné esa frase porque poco a poco entonces vemos las distintas ramas de pensamiento que quizás no se combinan tanto entre ellas: el gobierno, la religión, sistemas sociales, funerarias, la iglesia, dándose cuenta poco a poco la muerte parece ser necesaria. Pero continuemos con ese filósofo que le dice ahora a su aprendiz: parece que no entiendes que las palabras son las etiquetas que ponemos a las cosas, no las cosas en sí. Nunca sabrás cómo son realmente las cosas, ni siquiera cuáles son sus nombres reales, porque los nombres que les diste son solo eso, los nombres que les diste. No se puede ser demasiado cuidadoso con las palabras, recuerda. Cambian de opinión igual que las personas. ¿Por qué él dice eso? ¿O por qué importa eso? Si han leído a Immanuel Kant, el filósofo, él tiene un concepto que se llama Ding an sich, en alemán, si es que lo pronuncie bien, pero significa cosas en sí, que argumentaba que la realidad, digamos, objetiva o última es irreconocible, no la podemos identificar. Lo único que podemos hacer es interpretar una especie de realidad a través de una percepción filtrada. Y ese filtro ya trae distintas estructuras mentales, lingüísticas. Entonces, agregarle el nombre a algo no es en verdad entender ese algo. Entonces, el no tener la muerte, ¿qué en verdad estamos diciendo con eso? Por eso que esa conversación entre el filósofo y su aprendiz está en el libro. Antes era muy obvia. No, la muerte es la muerte. Alguien murió. Pero ahora, ¿qué hacemos? Esta persona está viva 5 metros hacia el oeste de la frontera y después lo pasamos al otro lado de la frontera y ahora está muerta. En términos modernos, ahora tenemos estos conceptos de la posibilidad de alargarnos la vida artificialmente, de extraer nuestra conciencia en una especie de chip y colocarlo en un robot de inteligencia artificial. Si eso sucede, si mi cuerpo deja de funcionar, pero me extraen mi conciencia y ponen a un robot a grabar episodios de Bibliotequeando de todos los libros que yo he leído, ¿estoy yo muerto? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, la palabra muerte es una palabra, pero su significado, su realidad parece que cambió para siempre. El ejemplo histórico que siempre se habla de esto es el que significa ser un ser humano. Un esclavo no significaba ser humano anteriormente. Pero continuemos con la obra. El filósofo dice: debido a algún extraño fenómeno óptico real o virtual, la muerte parece ahora mucho más pequeña, como si sus huesos se hubiesen encogido. Tal vez siempre fue así, y son nuestros ojos, agrandados por el miedo, los que la hacen parecer una gigante. Pobre muerte. Dan ganas de acercarse y poner una mano en su duro hombro, susurrarle unas palabras de consuelo al oído. Decirle que, señora muerte, estas cosas pasan. Nosotros los seres humanos tenemos una larga experiencia con las decepciones, los fracasos, las frustraciones, y aún así no nos rendimos. Recuerde los viejos tiempos, cuando nos arrebatabas la flor de la juventud sin un atisbo de tristeza o compasión. Tal vez todo este tiempo estábamos esperando a ver quién se cansaba primero, usted o nosotros. Muerte, entiendo tu angustia. La primera derrota siempre es la más difícil, pero luego uno se acostumbra. Me pareció muy profunda esa frase, muy bonita además, de comunicar ese mensaje de entender la angustia que estás sintiendo, tu muerte como entidad, porque estás fracasando en hacer lo que tú tienes que hacer, pero que ese sentimiento es muy humano. Ambas entidades, los humanos y la muerte, están en territorio desconocido. Ni nosotros sabemos qué hacer con la inmortalidad, ni la muerte sabe qué hacer sin ningún tipo de propósito. Continúa la conversación y el filósofo dice: desde niños nos han enseñado a creer que Dios y la muerte, esas eminencias supremas, están en todas partes. Sin embargo, es muy probable que cuando pensamos en ellas no tengamos realmente una idea clara de lo que queremos decir. Por ejemplo, algún edificio en construcción que tiene a un trabajador a punto de caer en el precipicio. Cuando eso sucede, en esos casos solemos decir: bueno, así es la vida. Cuando en realidad sería mucho más preciso decir: así es la muerte. Y con eso conocemos a la muerte en este libro. Un oficial del gobierno recibe una carta. Él piensa que es una broma al principio, pero por la seriedad de la carta y lo misterioso de cómo él recibe esa carta, que está en su oficina, una oficina que nadie tiene las llaves, estaba cerrada y la carta se apareció elegantemente en el centro de su escritorio, él decide reportarla en los rangos más altos del gobierno en secreto. Y eventualmente se decide: hay que comunicarle al mundo lo que esta carta dice. ¿Y de quién es esta carta? Pues del culpable de toda esta situación en este mundo misterioso: la muerte. La muerte le explica a los humanos que va a parar el experimento,
que volverá la muerte al mundo de estos seres humanos. Entonces, a través de esa carta conocemos a la muerte. La muerte es una entidad macabra, calavera, esqueleto, como siempre la hemos visto representada en distintas formas de arte. Pero como veremos, va a tomar una forma humana también, de una mujer joven, con bastante vigor. Y es interesante, te da la sensación el libro de que estás viendo a una persona siendo responsable de esto, ¿no? La muerte a través de todo el libro fue pues la muerte. Como tú y yo siempre hemos hablado de la muerte y Saramago te cambia. Recordemos lo que decía el filósofo, de que no sabemos utilizar las palabras, que pensamos que las palabras dicen en verdad lo que eso es, pero la realidad de lo que eso es no es la palabra. Estamos limitados por la lengua. Y la muerte va a traer una propuesta, un nuevo método para manejar esta noticia del anuncio de que la muerte volverá. Ella dice que todos los que están destinados a morir van a recibir ahora una carta, un sobre violeta, una semana antes exactamente de su fecha de muerte. Así que si recibes una carta violeta, te queda una semana de vida. Eso es una forma para ella más humana de matar a las personas. Ciertas personas utilizan ese tiempo sabiamente, se despiden de seres queridos, disculpan, perdonan los errores de otras personas y buscan el perdón de los suyos. Otras personas caen en el libertinaje, mucho más completo o vanidoso. Algunos se suicidan para demostrarle a la muerte que ellos pueden morir en sus propios términos. Y creo que eso es una metáfora. Cuando quitamos a la muerte, parecía que el ser humano perdió control de sus acciones. No estábamos a la merced de este nuevo mundo que no conocíamos. Cuando recuperamos a la muerte, cuando vuelve la muerte, entonces de repente vuelve esta sensación de que tenemos poder, tenemos libre albedrío de una manera u otra. Ya sea tomar un ángulo mucho más orientado hacia el perdón, de reconciliación con los errores que cometiste en tu vida, ahora que sabes que te quedan 7 días de vida, o simplemente te pierdes en tu propio disfrute. Ninguna decisión parece ser particularmente aceptada o rechazada por el autor. Simplemente muestra cómo los personajes de este mundo extraño ahora sí pueden sentir, por lo menos, sentir de que están ejerciendo control sobre su propia vida. Con eso empiezan programas sociales, comunidades que crean redes de apoyo para las personas que reciben la carta, ayuda psicológica, ayuda emocional, compañerismo en este destino compartido, entre otras personas que saben que le quedan poco tiempo de vida. Hay que saber cómo lidiar con esto como seres humanos, que nuevamente es otro mensaje del libro, la necesidad de la muerte para mantenernos unidos en cohesión. Había caos, había anarquía antes de la muerte. El sistema de salud cambia su enfoque, ya no están enfocados en las personas que están ni muertos ni vivos, ahora se enfocan para brindar apoyo emocional y psicológico para las personas que han recibido la carta, mientras mantienen o restablecen los sistemas anteriores, que también es un mensaje de Saramago de cómo los sistemas capitalistas siempre van a buscar vender lo que puedan vender. Otras industrias que estaban al borde del colapso, que se hayan vuelto obsoletas, como la funeraria, las compañías de seguros, ahora enfrentan un resurgimiento caótico. Los directores de las funerarias se ven inundados por este negocio que resurge de manera impredecible. Son los nuevos ricos ahora estas industrias que estaban en la quiebra. Las compañías de seguros revisan sus pólizas, recalculan los riesgos, los beneficios. Cambia por completo la economía. Y algo que no he mencionado tanto en este resumen, los medios de comunicación en la obra son muy amarillistas, crean caos, crean división. Hay muchos expertos, entre comillas, que no saben nada. Si les recuerda la modernidad, me avisan. Por lo tanto, me quedé pensando en qué pasaría en el mundo moderno, ¿no? Desde el punto de vista de medios de comunicación. ¿Cuántas teorías de conspiración? ¿Cuánto extremismo? Difícil saber qué diría Saramago hoy en día. Pero volviendo a la muerte, ella es muy humana, ¿no? Como dije, toma esta forma eventualmente de ser humano. Ya no es una calavera con una toga negra, sino que es una mujer joven. Y te da compasión ella, te sientes más conectado con ella, te das cuenta que ella no sabe por qué mata, no es que es una entidad poderosa, omnipotente, que se dio cuenta que tenía el poder de acabar con la vida y por lo tanto iba a decidir que ese era su rol. Simplemente como que toma conciencia, se despierta, se da cuenta que existe y entendió, este es mi trabajo, no sé hacer más que otra cosa, esto es lo que yo tengo que hacer. Y como todo ser humano que nada le sale perfecto, a ella por primera vez en su vida algo no le sale perfecto. Después de una eternidad básicamente, acabando con la vida de las personas, de repente hay una persona que ella no puede matar. Hay una carta que ella siempre envía, un sobre violeta que ella siempre envía y siempre se le regresa. Nunca llega a su destinario. A un hombre, y este hombre que debe recibir la carta, simplemente nunca muere.
Y lo misterioso de esto la obsesiona, empieza a obsesionarse ella con esta situación, con este caso, y ahí es cuando ella toma esta forma humana porque quiere ir a nuestro mundo mortal para encontrarse con este hombre que es un violinista, chelista, un violonchelista, para entregarle personalmente la carta. Ella quiere personalmente decirle, aquí tienes tu carta, y así ella garantiza que él va a morir. En ese proceso, con este cuerpo de mujer, empieza a experimentar la vida, asiste a conciertos, compra ropa, y se refiere a ella misma con minúscula. Siempre dice que ella es muerte con M pequeña, no, nunca es con M mayúscula, porque la M mayúscula aparentemente es otra entidad que mata todo en el universo. Entonces, recordemos que en el libro no mueren las plantas ni los animales, ella simplemente es la encargada de los seres humanos. Entonces la muerte, esta mujer empieza a espiarlo, a analizar a este violonchelista, y aunque inicialmente ella está bastante interesada en saber por qué no puede morir, poco a poco se empieza a enamorar de este hombre. Pareciera que la muerte nunca había visto de verdad a los ojos al ser humano. Por primera vez le tocó examinar la vida de nosotros. Y a medida que sus sentimientos por este violonchelista se hacen más fuertes, la muerte se vuelve mucho más humana. Ahora empieza a entender y portar la sabiduría humana. Empieza a ganar empatía con las interacciones humanas. Se enamora de este hombre, lo conoce, tiene sexo con él. Y ahora decide que las cartas van a tener una sutil diferencia. Ahora tendrán un tono mucho más compasivo, donde los destinarios van a ser guiados hacia su muerte en vez de colocarle fin a la vida. Y después de tomar esa decisión, la novela termina con una frase. Al día siguiente no murió nadie. Me van a disculpar la grosería, pero yo me acuerdo cuando yo leí esa última frase, yo dije, ¿qué coño de madre es Saramago? Como que, qué genio, pues, es lo que dije yo. Porque puedes interpretar ese final de distintas maneras. Una de ellas es que la obra empezó en el final y el final termina en el principio. ¿Por qué la muerte dejó de funcionar en este país misterioso? Puedes interpretar que la muerte, bueno, falló porque este sobre falló, ¿no? Este sobre violeta dejó de funcionar con este hombre particular. La muerte conoce al ser humano y cuando la muerte bajó a tener sexo con nosotros, a conocer nuestras angustias, a conocer nuestras emociones, nuestra bondad, nuestros defectos, la muerte no trabajó durante todo ese tiempo. Todo ese tiempo que los seres humanos tenían inmortalidad era porque la muerte nos estaba conociendo a nosotros. Y después la muerte dice, volveré con mucho más compasión y en la compasión te voy a dar la muerte a ti, ser humano, porque la necesitas, ¿no? Y ese pareciera que es el mensaje de la ironía trágica del ser humano. Y lo más humano que vi de la muerte, lo más existencial que vi de la muerte en el libro fue que deja de ser perfecta y por dejar de ser perfecta entonces es humana, no hay otra. No, pareciera que la perfección no es nuestra. Cualquier cosa que es imperfecta es nuestra. Podemos adoptarla como algo nuestro. Y vemos a la muerte con dudas, está muy confundida. Por primera vez duda de su propio propósito. Vemos una muerte que ya no solamente cumple con su deber de manera mecánica, sino que empieza a hacerse preguntas a ella misma de su labor, como todos nosotros. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito aquí? Que me lleva a mi punto, ¿no? Esa frase al principio del libro. Al día siguiente no murió nadie. Eso sucede porque tal vez la muerte no podía continuar con su trabajo de la misma manera. ¿No? Dudó de lo que estaba haciendo y tuvo que parar. No importa que el caos existiera, ella tuvo que parar su trabajo. ¿Por qué lo hizo? Eso creo que es interpretación de cada quien. Lo hizo para rebelarse contra su destino, para rechazar su papel de ejecutora de la vida, o quizás simplemente estuvo atrapada en una especie de dilema sin solución. Si la muerte es necesaria, ¿por qué les duele tanto a ellos? ¿No? Yo me imagino una entidad no humana haciéndose esa pregunta. Si esto es algo que ustedes necesitan, ¿por qué te molestas conmigo cuando te lo doy? Y ahí llega esa especie de parálisis existencial para ella. Otra manera de interpretar también el final es el amor, ¿no? La muerte conoce el amor, no conocía el amor anteriormente. Conocía el morir, la muerte era ella, pero el morir lo conocía, pero el amor, el sentimiento más vivo no lo conocía. Y pareciera que ese es el propósito de la vida, lo que está diciendo Saramago, ¿no? La única arma verdadera es el amor. No es, digamos, una idea trascendental, pero que se necesita escuchar en distintos puntos de la vida de uno. Hay cosas que uno lee, no sé si les pasa a ustedes también, que uno lee algo que es como que, sí, yo he escuchado esto anteriormente, o entiendo esto, lo he escuchado antes, pero no es hasta que pasa algo en tu vida que ahora todo, como que todo coge color, como que lo leíste en blanco y negro, y de repente algo sucede y lo lees a color. Pronto haré un resumen de Profundis, de la carta que Oscar Wilde escribió desde la cárcel.
Y creo que vamos a ver ese concepto bastante ahí. Pero al final de cuentas, Saramago no da respuestas definitivas en el libro, ¿no? La vida misma no tiene respuestas absolutas, pero el amor parece ser lo más verdadero. Es el sentimiento más puro y que te hace sentir más vivo. Entonces, ¿qué hacemos? Les dejo esta pregunta a ustedes como reflexión. ¿Buscamos la inmortalidad o que siga la vida en su curso normal? Respondo esa pregunta con una frase de este libro para terminar el episodio. La muerte, incluso ante la muerte, ante la opción de muerte o vida, ella elegiría la vida.